Capítulo 1. Crecimiento personal con propósito. Antes de formar una familia, hay que formarse como persona. Ser persona, un punto de partida. Antes de hablar de familia, tenemos que hablar de personas, porque la calidad de las relaciones que formamos depende directamente de quiénes somos. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede construir algo sano si la base está quebrada. Por eso este libro empieza aquí, contigo. Ser persona no es simplemente estar vivo, es tener conciencia, libertad y capacidad para dar sentido a lo que hacemos. A diferencia de otros seres vivos, las personas podemos reflexionar sobre lo que sentimos, elegir cómo actuar, aprender del pasado, perdonar, soñar, equivocarnos y corregir. La persona humana, por su propia naturaleza, tiende a crecer y a desplegarse. Este despliegue ocurre de muchas formas, en su relación con los demás, a través del amor, la amistad, el trabajo compartido, el servicio, ¿ok? En su capacidad de transformación interior, superar heridas, cambiar actitudes, revisar decisiones. Y también en su apertura a la trascendencia, ese deseo profundo de encontrar un sentido más allá de lo inmediato, de saberse parte de algo mayor, de no quedarse encerrado en uno mismo. ¿Ok? Una persona sana no es aquella que simplemente funciona bien, sino aquella que tiene una dirección clara en la vida y busca vivir de forma coherente con sus valores. ¿Para qué estás en este mundo? La pregunta por el propósito de la vida no siempre aparece de forma explícita. A veces se manifiesta como una incomodidad, un vacío o una sensación de que algo falta, ¿sí? Otras veces como un impulso a ayudar, a crear, a contribuir de alguna manera. No hay una única respuesta. La misión es algo que cada persona descubre y redefine con el tiempo. Pero lo que sí está claro es que vivir sin encontrar la propia misión, solo reaccionando, sobreviviendo, esperando que pasen los días, agota. Una vida sin sentido suele llenarse de ansiedad, frustración o sensación de estar estancado. Tener un propósito es tener una dirección, una intención y en base a ello elegir las acciones que harán que se viva mejor. Y sobre todo implica preguntarte si la forma en que se vive hoy está alineada con la persona que quieres llegar a ser. A veces la ansiedad aparece cuando acumulamos tareas, pero no encontramos satisfacción. Vivir solo en función de expectativas externas, quedar bien, cumplir, no fallar, genera un nivel de tensión que con el tiempo agota. La tristeza, por su parte, suele aparecer cuando algo importante se ha perdido. Una relación, una etapa, una ilusión. No es debilidad sentir tristeza. Es parte de ser humano. El problema es cuando no sabemos cómo manejarla, cuando no hablamos de ella o cuando la arrastramos por dentro sin entender su origen. Aprender a reconocer y gestionar estas emociones forma parte del desarrollo personal. No se trata de evitarlas ni de maquillarlas con frases optimistas. Se trata de escucharlas, entenderlas y buscar herramientas que nos ayuden a transitarlas con mayor claridad y apoyo. En contraposición, la alegría no implica vivir en estado de euforia ni fingir que todo está bien. Alegría es esa sensación de bienestar que nace cuando hay coherencia entre lo que hacemos y lo que valoramos. Es poder disfrutar lo cotidiano, valorar lo simple, encontrar espacios donde respiramos sin presión, cuidar pequeños hábitos como descansar bien, rodearnos de personas sanas, agradecer lo que tenemos y permitirnos momentos de pausa, ayuda a sostener la alegría. No es algo que se encuentra de una vez, sino algo que se cultiva con intención todos los días. Continuar siendo uno mismo. Uno de los grandes desafíos de crecer es no perderse en el proceso. Cambiar no significa traicionarte y adaptarte no debería implicar anularte. Ser persona también es sostener con firmeza quién eres, incluso cuando las circunstancias cambian. A veces por querer agradar, por miedo a quedarnos solos o por presión externa, dejamos de ser nosotros mismos. Empezamos a actuar por costumbre,
a decir lo que otros quieren oír, a aceptar dinámicas que no nos representan. Y con el tiempo eso pasa factura. Seguir siendo vos mismo no es ser terco, sino vivir con integridad. Saber qué piensas, qué valoras, qué tipo de relación quieres, qué límites no estás dispuesto a cruzar. Ese conocimiento personal es lo que te sostiene cuando hay crisis o dudas. Construirte como persona implica también honrar tu propia historia, respetar tu ritmo, reconocer lo que necesitas y no dejarte definir por las expectativas ajenas. Vivimos en una sociedad donde muchas veces se espera que seas algo específico, exitoso, productivo, agradable, siempre disponible, siempre fuerte. Desde muy temprano nos enseñan a encajar, a no molestar, a responder a lo que otros esperan de nosotros. La cultura, el entorno, incluso las redes sociales, pero esas expectativas, por más bien intencionadas que sean, no siempre se ajustan a quienes somos realmente ni a lo que necesitamos para estar bien. Y si pasas demasiado tiempo intentando cumplirlas, puedes terminar desconectado de ti mismo, agotado y frustrado. Hay personas que estudian una carrera porque era lo que convenía, ¿sí? Que se casan porque ya era hora, que tienen hijos porque así debía ser, y luego viven en silencio con una sensación de incomodidad, como si estuvieran ocupando una vida que no es completamente suya. Sí, y construirte implica hacer pausas y revisar si lo que estás haciendo responde a tu deseo real o al mandato de alguien más. No siempre vas a poder cambiar todo de inmediato, pero sí puedes empezar a tomar decisiones más conscientes, más alineadas con tu forma de ser y tus valores. Respetar tu proceso es entender que tu camino no tiene que parecerse al de nadie más, que si tardas más en sanar, en decidir, en avanzar o en cambiar, eso no te hace menos, te hace auténtico. También implica aprender a poner límites. Decir, esto no es para mí o no estoy listo para eso, puede generar resistencia en otros, pero a la larga es un acto de honestidad contigo mismo y una base sólida para cualquier relación futura. Las expectativas no desaparecen, siempre tiene haber alguien que espere algo de ti. Pero cuando te conoces bien, dejas de vivir para cumplirlas todas y empiezas a construir una vida más propia, más libre y más en paz. Las raíces internas, sanar y crecer. Muchas veces antes de avanzar hay que detenerse. La historia personal pesa. Las heridas del pasado, las experiencias no resueltas, los vacíos afectivos o los mensajes negativos que recibimos en la infancia influyen y mucho en la forma en que nos vemos y nos relacionamos hoy. Cargar con todo eso sin revisarlo puede hacer que repitamos patrones, que busquemos en otros lo que no sanamos en nosotros o que entremos en relaciones donde no somos realmente nosotros. Sanar no siempre requiere grandes decisiones. A veces comienza con mirar lo que evitamos, poner en palabras lo que nos dolió, dejar de justificarnos por todo y permitirnos sentir. Sanar es un proceso y crecer implica aceptar que no todo se va a resolver del todo, pero sí podemos vivir mejor cuando nos damos el permiso de hacerlo de forma más consciente. El perdón, liberarse para avanzar. Perdonar no siempre es fácil. No se trata simplemente de dejar pasar ni de olvidar lo que nos hicieron. Perdonar es un proceso que involucra la memoria, las emociones y muchas veces una lucha interna entre lo que sentimos y lo que sabemos que necesitamos hacer. Hay heridas que parecen pequeñas pero que se acumulan con el tiempo. Y hay otras que marcan de forma directa una traición, un abandono, una injusticia. En cualquiera de los casos, el rencor no es una protección, es una carga. Puede convertirse en una mochila pesada que arrastramos sin darnos cuenta y que termina afectando no solo nuestra paz interior, sino nuestras relaciones y decisiones. El perdón no significa justificar lo que ocurrió, tampoco implica reconciliarse si eso no es sano o posible. Perdonar es liberarse del dominio que esa herida tiene sobre ti. Es dejar de vivir atado al dolor, al enojo o al deseo de que el otro reconozca lo que hizo.
En muchos casos, el perdón tampoco ocurre de un día para otro, puede tomar tiempo. Es normal que haya resistencia, que reaparezcan emociones o que sintamos que no estamos listos. Lo importante es no quedarse estancado en la herida, ¿sí? Si esperas a que el otro cambie, se arrepienta o repare lo que hizo para poder soltar, estás dejando tu paz en manos ajenas. El perdón verdadero nace desde una decisión interior. No siempre se siente al principio, pero se elige. Y con el tiempo, si se sostiene esa decisión, la herida se va transformando en aprendizaje, en madurez, en compasión, incluso en algunos casos agradecimiento por lo que nos hizo crecer. También está el perdón hacia uno mismo, que muchas veces cuesta más que el que se da a otros. Vivir con culpa constante, con vergüenza del pasado o con autorreproches no ayuda a reparar nada. Reconocer un error, hacer lo posible por corregirlo y aprender de ello es parte del camino. Nadie crece sin equivocarse. Y vivir cargando culpas no es humildad, es encierro. Desde una mirada humana y trascendente, el perdón no es debilidad, es fuerza interior, no es olvido, es libertad, no es resignación, es madurez. Es una decisión que te devuelve el poder sobre tu vida emocional, que te permite avanzar con menos peso y más claridad. Perdonar no siempre cambia la historia que viviste, pero sí cambia cómo sigues viviendo después de ella. Y eso en sí mismo ya es un acto de sanación. Cuidarse también es responsabilidad. Muchas veces se confunde el autocuidado con el egoísmo, como si pensar en uno mismo fuera un acto de desamor hacia los demás. Pero cuidarse no es cerrarse, ni poner barreras innecesarias, ni actuar por conveniencia. Cuidarse es reconocer que como personas tenemos dignidad y límites. El egoísmo busca el bienestar propio sin importar las consecuencias para los demás. El autocuidado, en cambio, reconoce que somos responsables de nuestra salud física, emocional, mental y espiritual, precisamente para poder amar mejor, servir mejor y vivir con mayor plenitud. Desde una visión humana y trascendente, cada persona tiene un valor por el solo hecho de existir. Atender nuestras propias necesidades no es contrario al amor al prójimo, sino que lo hace posible. ¿Cómo podríamos amar bien si estamos desgastados, resentidos o emocionalmente ausentes? Cuidarse implica reconocer cuándo necesitamos descansar, cuándo algo nos está afectando emocionalmente, cuándo debemos hablar, cuándo necesitamos ayuda. Implica también aprender a poner límites, a decir que no sin culpa, a soltar responsabilidades que no nos corresponden y a revisar si estamos actuando por miedo, por presión o por costumbre. A veces lo más difícil es aceptar que necesitamos parar, que no podemos con todo, que no podemos resolver la vida de los demás si no estamos resolviendo la nuestra. Pero no se trata de abandonar nuestras obligaciones, sino de vivirlas desde un lugar más sano, más equilibrado y verdadero. Jesús mismo se retiraba a orar, se alejaba a descansar, comía con sus amigos, no actuaba desde el desgaste ni desde la presión social. Su entrega fue libre, voluntaria y profundamente conectada con el amor. Ese es el modelo, un amor que se da, pero que también se cuida para poder seguir dando. Si vives constantemente agotado, frustrado o sin tiempo para ti, es probable que no estés cuidando tu salud interior. Y eso con el tiempo afecta a todos los que te rodean. El autocuidado no es un lujo ni un acto egoísta. Es una forma madura de amar bien sin vaciarse en el intento. La importancia de hablar bien también contigo mismo, lo que decimos importa. Y mucho, las palabras no son neutras. Tienen el poder de construir o destruir, de animar o apagar, de acercar o herir. Muchas veces repetimos el dicho, las palabras se las lleva el viento, pero no es cierto. Las palabras que escuchamos, especialmente cuando vienen de personas significativas, pueden quedarse grabadas por años en la memoria y en el corazón. Esto también aplica a lo que nos decimos a nosotros mismos. El diálogo interior, esas frases que repetimos en silencio, termina influenciando nuestra autoestima, nuestras decisiones y nuestras relaciones.
Frases como soy un fracaso, todo lo hago mal, nadie me quiere, así soy yo, no puedo cambiar, no son solo pensamientos al pasar, son creencias que van moldeando la forma en que vivimos. Parte del crecimiento personal es aprender a revisar ese lenguaje interno. No se trata de engañarse con frases vacías ni de evitar toda autocrítica, sino de hablarnos con honestidad, pero también con compasión. Hay una gran diferencia entre reconocer un error y condenarse por él. Una cosa es decir, esto que hice no estuvo bien, y otra, muy distinta, es, no sirvo para nada. Con los demás ocurre lo mismo. A veces creemos que no hemos herido a alguien porque no fuimos agresivos, pero las palabras no siempre hieren por el contenido, sino por el tono, el momento, la forma o incluso por el silencio. Una burla, una crítica constante, una palabra descalificadora dicha en broma o una omisión dolorosa también dejan heridas, especialmente en la vida familiar, donde las emociones son intensas y los vínculos están llenos de historia. La manera en que hablamos puede fortalecer o desgastar los lazos. Una palabra de aliento puede cambiar el día de alguien. Un comentario sarcástico puede arruinar la confianza. No se trata de hablar perfecto, sino de ser conscientes de lo que decimos y del efecto que eso tiene. Las palabras construyen. Hablar bien no significa evitar todo conflicto, ni fingir que todo está bien. Significa aprender a comunicar con respeto. Incluso cuando hay desacuerdo o molestia, significa corregir sin humillar, expresar malestar sin insultar, poner límites sin violencia. Desde una mirada trascendente, la palabra es un don. Es una capacidad humana que nos permite dialogar, consolar, pedir perdón, enseñar, agradecer, construir puentes y como todo don necesita ser usado con responsabilidad. Las personas que aprenden a hablar bien, también consigo mismas, no solo mejoran sus relaciones, viven con más claridad, más paz interior y más coherencia, porque al final del día somos también lo que nos decimos. Y si queremos construir una familia con propósito, necesitamos primero limpiar el lenguaje con el que construimos el mundo de los otros y el nuestro propio. Manejar lo que sentimos también es parte del camino. No todo crecimiento se nota desde fuera. A veces el paso más importante es invisible. Aprender a reconocer lo que sentimos, sin negarlo ni esconderlo, y encontrar una forma sana de manejarlo. Muchas personas asocian madurez con control, como si ser una persona estable significara no sentir, o al menos no mostrarlo. Pero la realidad es que las emociones forman parte esencial de nuestra humanidad. Sentir miedo, enojo, tristeza, frustración o culpa no te hace débil, te hace humano. El problema aparece cuando no sabemos qué hacer con eso que sentimos. Algunas personas reprimen lo que les pasa, hacen como si nada y siguen acumulando por dentro. Otras lo expresan de forma descontrolada, explotan, dañan a los demás o se desconectan. Ambos extremos, la negación o el desborde, son señales de que algo no está siendo manejado con salud. Reconocer lo que sentimos no es lo mismo que justificarse. No se trata de decir soy así y punto, o usar las emociones como excusa para actuar sin pensar. Se trata de ser honestos con nosotros mismos, saber que algo nos molesta, nos duele o nos angustia y preguntarnos de dónde viene, qué lo activa, cómo lo podemos procesar mejor. La ansiedad, por ejemplo, muchas veces se manifiesta como irritabilidad, cansancio, dificultad para concentrarse o una sensación constante de alerta. Puede estar relacionada con el miedo al futuro, con una exigencia interna muy alta o con experiencias pasadas no resueltas. Negarla solo hace que crezca en silencio. Reconocerla es el primer paso para afrontarla. La tristeza también es natural. Hay pérdidas, decepciones y etapas de la vida que duelen. A veces la tristeza se disfraza de apatía o enojo,
porque nos enseñaron a ocultarla, pero sentir tristeza no es fallar, es parte del proceso de asumir que algo cambió, que algo se cerró o que algo nos afectó más de lo que creíamos. El enojo no es una emoción negativa por sí misma. Es una señal de que algo cruzó un límite interno, de que algo nos resulta injusto o hiriente. Lo importante no es evitar el enojo, sino aprender a canalizarlo sin herir a otros ni quedarnos atrapados en él. Y la culpa, cuando es sana, nos ayuda a corregir, a reparar, a pedir perdón. Pero cuando se vuelve excesiva o desproporcionada, puede paralizarnos, hacernos sentir indignos o cargar con responsabilidades que no nos corresponden. Manejar las emociones no significa controlarlas con fuerza bruta, sino comprenderlas, ponerles nombre, darles espacio y luego decidir qué hacer con ellas. A veces necesitas hablarlo con alguien de confianza. Otras veces necesitas escribir, salir a caminar, pedir ayuda profesional o simplemente darte un tiempo. Lo importante es saber que no todo se resuelve solo con fuerza de voluntad. Hay situaciones que requieren apoyo, acompañamiento o incluso intervención externa. Y está bien, pedir ayuda no es señal de fracaso, sino un acto de valentía y responsabilidad personal. Reprimir, explotar o ignorar lo que sentimos sí puede llevarnos al límite. Por eso aprender a estar en paz con nuestras emociones, sin miedo ni vergüenzas, con sed, es parte clave del desarrollo personal. Solo cuando nos hacemos cargo de lo que sentimos, podemos construir vínculos más sanos, tomar buenas decisiones y vivir con más estabilidad interior. Cambiar, agradecer, avanzar. El cambio es una realidad inevitable en la vida. A veces llega porque lo buscamos, tomamos decisiones, trazamos nuevos rumbos, cerramos etapas. Otras veces el cambio llega sin que lo pidamos, una pérdida, una crisis, una ruptura, una enfermedad. Sea como sea, la vida no se detiene y cada etapa trae consigo un nuevo reto o una nueva oportunidad. Muchas personas ven el cambio con miedo y es comprensible. Cambiar implica soltar algo conocido, algo que nos daba seguridad, aunque no necesariamente nos hiciera bien. Todo cambio implica una forma de duelo, despedirse de una versión anterior de uno mismo, de una etapa, de una idea, incluso de una expectativa. Sin embargo, crecer como persona no significa aferrarse a lo que uno ya conoce, sino aprender a moverse con flexibilidad sin perder lo esencial. Y eso es algo que se aprende con el tiempo, con humildad y con una disposición interior a mirar hacia adelante. Una persona que crece no es la que no cambia nunca, sino la que puede cambiar sin dejar de ser ella misma, que sabe adaptarse cuando la vida da un giro, pero que no traiciona sus valores ni sus principios, que entiende que evolucionar no es perder identidad, sino madurar con conciencia. ¿Ok? Ahora bien, para que ese proceso de cambio no se viva desde el miedo o la resistencia, la gratitud puede ser una herramienta poderosa. No se trata de ignorar lo que duele ni de fingir que todo está bien. Se trata de cultivar una mirada que reconozca también lo que permanece, lo que acompaña, lo que sostiene. Cuando aprendemos a agradecer, aún en medio del movimiento, nos conectamos con una parte sana de nosotros mismos. La gratitud nos permite ver no solo lo que falta, sino lo que hay, la salud que aún conservamos, las personas que sí están, las capacidades que siguen presentes, las puertas que se abren cuando otras se cierran. Muchas veces no podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos elegir la actitud con la que las atravesamos. Y la gratitud, lejos de ser conformismo, es una forma concreta de mantenernos de pie sin amargura. Agradecer no significa negar el dolor, sino reconocer que aún en medio del dolor hay cosas por las que vale la pena seguir avanzando. A veces el simple hecho de estar vivos, de poder reflexionar, de tener un nuevo día por delante, ya es motivo suficiente para no rendirse. Y cuando uno aprende a agradecer, es más fácil avanzar, porque no avanza desde la queja ni desde la presión, sino desde la confianza. La confianza de que todo lo vivido, bueno o difícil,
puede transformarse en aprendizaje, de que la vida tiene etapas, pero también sentido, de que cada paso, aunque duela, puede llevarte a una versión más plena y consciente de vos mismo. ¿Toqué? Cambiar, agradecer y avanzar no son solo palabras bonitas, son tres verbos que cuando se viven en conjunto transforman la forma en que enfrentamos la vida. Ser persona, siempre en proceso, nadie nace con todo resuelto y nadie deja de crecer del todo. Ser persona no es una tarea que se termina, sino una construcción continua. Cada experiencia, cada error, cada logro, cada relación te forma. Cuanto más consciente seas de ti mismo, más claras serán tus decisiones. Y cuanto más trabajes en tu desarrollo, más preparado estarás para construir vínculos sanos, formar una familia con sentido y acompañar a otros sin perderte en el intento. Cuidarse, sanar, perdonar, agradecer, crecer. Todo esto es parte de convertirse en la persona que queremos ser. Antes de formar una familia con propósito, necesitamos aprender a vivir con propósito. Y eso comienza con nosotros mismos. Tu historia no tiene que ser perfecta para tener valor, solo tiene que ser tuya, vivida con propósito.